vivo? Sí, sí, ningún problema. Muy amable, gracias. A vos. Fuera hacia afuera, dejaste afuera. Le digo que el libro ese va a ser, lo están terminando. Macri, que parece Mauricio Macri, quiso impedir que se publicara ese libro. Ajá. Pero parece que ya está casi caminando. Casi está para salir. Sí. Bueno, entre ellos las causas judiciales, más todas las internas que hay en este momento, realmente la cuestión opositora está bastante complicada. Así que, bueno, si no quiere que salga, puede contratar a Escovidia, ¿no? No. Bueno, ya tenemos la comunicación. Exacto. Bueno, ahí está preparando, son cuestiones técnicas, ahí está. Hoy, en Acá Estamos, te proponemos escuchar la historia desde una mirada más amplia. Historia. Hola. Historia agrietada con Daniel López. Del otro lado de la línea está Daniel López. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo ¿Usted? anda, bien? Bien, por suerte, muy bien, sí, gracias. Bueno, Daniel, un poquito para la gente, ¿qué tenemos preparado hoy? Bueno, habíamos estado hablando en la semana, vos me recomendaste en la semana una película, no sé si querés contarlo vos, una película que se llama... Contala vos, que la tenés trabajada. Bueno, una película que se llama Abayay. Yo no la había visto nunca esa película, es una película del 2011, una película argentina, ha ganado algunos premios. Bueno, es del género gauchesco la película, ¿no? Y muy particular porque tiene, así digamos, como un formato del western norteamericano. No soy muy bueno con el inglés. Bueno, y es una película que dirigió Fernando Spinetto sobre un cuento Fernando Spiner, y el cuento es de Fernando Spinetto, el cuento que dio origen a la película. Yo la voy a spoilear un poco la película, porque total el que la quiere ver no es una película moderna, es una película más bien histórica, ¿no es cierto?, que relata el hecho de un carruaje que tiene que hacer un paso, digamos, por la provincia de Tucumán, por las partes desérticas de la provincia de Tucumán, por los valles calchaquíes, y es atacada por un grupo de gauchos, de forajidos, digamos, ¿no? Y bueno, ahí ese es el inicio de la película. Para mí, en esa película se van a ver todos los estereotipos del gaucho, todo lo, digamos, lo que estaba planteado como estereotipo del gaucho de la época. Y muchos de esos estereotipos no los crea, pero digamos los plasma Sarmiento en el Facundo. Prácticamente todos, así como los vas a ver en la película, como los van a ver, me gustaría que la vean la película los que no hayan visto, los que no la hayan visto. En el Facundo, Sarmiento divide en 4 categorías, como grandes, digamos, al gaucho lo divide en 4 categorías. Uno es el gaucho rastreador. El rastreador es el que puede encontrar, digamos, algún vestigio de alguien que se perdió, de una caballada que robaron. Es la persona que está capacitada para hacer un rastreo, buscar, digamos, en el campo, donde sea, los indicios para encontrar algo que se perdió o a alguien que están buscando. Daniel, te corto un poquito. Lelutier también en uno de los sketches, ¿no? Con Cantaricio Luna, habla también del rastreador. Desde el lugar más humorístico, pero sí, claro, habla de esto de lo que vos decís. Sí, claro.
La caracterización de Sarmiento. El gaucho rastreador, digamos, aparte de Sarmiento, yo no es que lo nombre a Sarmiento porque comulgo con Sarmiento, al contrario, estoy diametralmente opuesto casi diría, pero a mí me gusta mucho la literatura y al que le gusta la literatura no puede dejar de admirar que Sarmiento era un literato, lo que pasa es que el que lo compra como historia, ahí está el problema. Hay otro gaucho, otra categoría que es el vaqueano. El vaqueano sería como el celular de hoy, digamos, ¿no es cierto? Era un tipo fundamental, porque era la persona que era capaz de llevar a un grupo, digamos, generalmente era un grupo comercial o militar, trasladarlo por un camino, por un territorio y llevarlo a buen puerto. Era la persona que sabía todos los detalles prácticamente de los caminos, de las sendas más cortas, por donde había menos peligro. Era una persona que se sabía orientar en la noche o en el día. Y no solo eso, sino también conocía, por ejemplo, las pasturas. En un momento Sarmiento dice de Rosas que Rosas conocía por el sabor del pasto cada una de las estancias de la provincia de Buenos Aires. Eso lo dice textual, evidentemente es una exageración, porque para mí en el fondo él lo admiraba a Rosas, para mí estoy diciendo, ¿no? Es una interpretación muy personal. Y bueno, entonces esa persona que era el rastreador conocía absolutamente todos los detalles para poder conducir, especialmente en la batalla. Imaginen la importancia de esa persona en la batalla, que conocía, por ejemplo, las aguadas, los lugares donde se podía dar de tomar agua. Hay que recordar que en ese entonces, estamos hablando del 1850 más o menos, no había motores ni había mecanismos para sacar agua. Y entonces no había trépano todavía para agujerear. Entonces se dependía de las aguadas, se dependía de los arroyos que podían tener agua fresca para beber. Y conocía también los yuyos que servían para curar. Hay un momento en la película que uno de los personajes, que es el personaje principal, queda prácticamente con los ojos lastimados, y entonces el vaqueano lo lleva a un lugar escondido entre medio de las montañas donde hay una catarata pequeña de agua, un salto pequeño de agua, y ahí al costado de ese salto de agua él lo va curando metiéndole unas ramitas debajo de la venda de los ojos. No sé si la tenés presente esa parte de la película. No la recuerdo. Claro, y le va curando los ojos con los conocimientos que él tiene. En la historia, el vaqueano fue un tipo muy importante y a lo mejor cabe preguntarnos qué se hacía para que el vaqueano no te traicionara. Si ustedes vieron la película de San Martín, que la hablamos el otro día, San Martín cuando va cruzando los Andes tiene que confiar en un vaqueano y él desconfía de que el tipo lo va a mandar por el camino cambiado. Después en la película termina no siendo así, pero digo, ahí está la muestra de lo importante y lo riesgoso que era el vaqueano, ¿no es cierto? Que era una persona que si bien era del lugar, no necesariamente tenía que ser del palo político. Y aparte, bueno, la traición estaba a la orden del día. Y entonces una de las cosas que se hacía muy cruel para que el vaqueano no se les diera vuelta era manotearle la familia. Esto también parece cruel, no visto hoy, pero bueno, toda una operación política y militar se ponía, digamos, en manos de una persona. Por ejemplo, en la campaña del desierto, una de las columnas que salía del sur de Cuyo, digamos, y que iba para Mendoza, para el sur de Mendoza, se tuvo que volver porque no encontró agua, no pudieron encontrar agua. Y se tuvo que volver, o sea que digo, no era una cosa menor. Por ejemplo, cuando el Manco Paz fue a Santa Fe a luchar con Estanislao López,
Estanislao López lo obligó, digamos, a ir a unos campos donde había una hierba que era venenosa para los caballos. Y eso terminó haciendo que bueno, Paz perdiera la batalla porque los caballos se descompusieron. Bueno, el vaqueano también está bien representado ahí. Después, otra de las categorías que Sarmiento nombra es la del gaucho malo. El gaucho malo es, digamos, el gaucho que ha tenido algún entredicho con la ley. Y entonces se convierte, no en ladrón, porque Sarmiento no dice que el gaucho sea ladrón, no lo trata de ladrón, pero lo trata, digamos, como si fuera una persona de menor rango. Si hay una parte clara en la película que el de Buenos Aires, digamos, porque ahí están las dos partes, está el de Buenos Aires, los que viajan en la carreta, que son los que son asaltados por los gauchos, son de Buenos Aires, claramente son de Buenos Aires. Y en un momento el de Buenos Aires le dice gaucho ignorante. Se lo dice con todas las palabras, digamos. Bueno, ahí el gaucho malo es el gaucho que está siempre al costado de la ley, que después lo ha retratado un poco más adelante, inclusive lo han retratado otros en películas también. Bueno, Don Segundo Sombra, ni hablar del Martín Fierro, que es la obra cumbre de Hernández, que también habla de un gaucho que tiene problemas con la ley. Y el gaucho malo es un hombre que vive fuera de la ley, digamos, por decisión propia, porque no se quiere poner, digamos, bajo el paraguas social, no paraguas social, bajo la norma social. No sé si se entiende. ¿Me están escuchando bien ustedes? Sí. Bueno. Sí. Pensando, digo, un poco, ¿no? Seguramente lo que habrá impactado las normas del Estado para ese gaucho, ¿no? Ese Estado que recién se estaba conformando, digamos. Y el Estado lo dejaba de alguna manera fuera al gaucho. Después se va a ver claramente, porque el gaucho era una persona que se fue retirando hacia la campaña, digamos, vivía en la campaña y bueno, va a hacer los trabajos de las estancias. Las estancias en ese entonces todavía no había alambrado, entonces las estancias eran un lugar casi, te diría, hasta donde daba el ojo y la bala. Y el alcance de la bala, ¿no? Y el alcance de la bala, claro. Y aparte, no había un sistema de comunicación eficaz. Entonces, la persona que tenía tenía, digamos, una muerte no se consideraba una cosa que, digamos, uno reñía con otro y lo mataba. Bueno, todos se ponían a favor del muerto. Pero no era que el que había matado automáticamente pasaba a ser una mala persona. Nada, es como que había tenido una desgracia. Esa persona generalmente montaba y se iba y el resto, bueno, se quedaba en el lugar dándole un apoyo, digamos, a la persona que se murió y en ese pueblo, una vez que pasaba el tiempo, el juez de paz lo cambiaban, lo llevaban a otro lugar y ya está, es como que había terminado. Daniel, perdóname, te corto un poco para graficar esto, ¿no? Sí, dale. Vos decís, está haciendo la comparación de la película con el libro El Facundo de Sarmiento, y que Sarmiento también ahí caracteriza el duelo, ¿no? Que el duelo no era matar al otro, sino dejarle un tajo en la cara como claro, que era la marca, dejarle una marca en el cuerpo, precisamente un tajo en la cara, que tiene la cicatriz ya para toda la vida, claro, marcado, que había perdido el duelo. No era matarlo, de ningún modo era matarlo, bueno, era tajearlo. También explica claramente qué es un duelo, ¿no? Sí, porque claro, el duelo era precisamente eso, no se trataba de matarlo, por eso, pero era el duelo del gaucho, del gaucho que estaba fuera del sistema, ¿no es cierto? Por eso cuando la película arranca en una riña de gallos y uno de los dos le corta el cogote al gallo con el cuchillo, que ahora vamos a hablar del tema del cuchillo, porque el cuchillo es un instrumento fundamental
en el gaucho, digamos, y en toda la temática gauchesca, no es una cosa más. Y entonces, en esa pelea no se llega hasta el final, digamos, cuando le corta el cogote al gaucho, al gallo, no es que se terminan matando uno al otro, no, de ninguna manera. Terminan ahí nomás, uno de los dos rebaja, le dice, bueno, está bien, listo, nada, no pasó nada, y termina ahí la pelea. Digamos, después queda el odio en el fondo, en algún lugar queda, más adelante se va a ver en la película eso, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y una última categoría es el gaucho cantor. Es el gaucho que se toma una copa en la pulpería, digamos, en todas las pulperías había una guitarra o dos, y entonces se toma una copa en la pulpería y automáticamente canta. Generalmente las canciones son tristezas, son cosas que le pasan, digamos. Es como si fuera el rap moderno, sin ir más lejos, podría verse ahí, ¿no es cierto? Es una canción de protesta que hace, y bueno, y por eso que el Martín Fierro se hace después una obra cumbre, porque está narrada de esa manera, como una canción, digamos, como una canción popular. Ya después, más adelante, vamos a hablar del Martín Fierro. Y entonces yo decía que el cuchillo no es una cosa menor. Si vos te fijás en esa película, prácticamente toda la película está asignada por el cuchillo, y en la última parte de la película el cuchillo es digamos, un símbolo, porque es el arma que da muerte cuando están en la carreta, y es el arma que da muerte al final también. ¿Se entiende esta parte? Sí. En la película creo que lo mandan a hacer el cuchillo, después yo leí en los créditos que lo mandan a hacer a un platero de San Antonio de Areco, donde están prácticamente los mejores plateros del país. Ahí sí hay una platería que es excepcional en San Antonio de Areco. Aristegui creo que se llama el platero que hace el cuchillo para esa película. Porque el chico el chico que ve toda esa secuencia en la carreta, de muerte en la carreta, es un niño pequeño, debe tener unos 10 años, tal vez algún año menos, y él ve, y después él con su recuerdo hace hasta un dibujo del cuchillo. Bueno, el cuchillo es muy importante en la vida del gaucho, porque para todas las tareas el gaucho usa el cuchillo. De hecho, lo lleva todo el tiempo el cuchillo, y lo usa sea para comer, para cortar algún lazo, para bueno, cualquier tarea que él tiene que hacer, la herramienta es el cuchillo. Es un instrumento, le va a servir para todas las ocupaciones. Y bueno, y por supuesto para la defensa. Sarmiento dice que los chicos ya de chicos se ponen a darle al cuchillo y hacerlos que se vea el brillo, porque se dedican a eso, digamos, a pelear, a probarse con el cuchillo. Ese es digamos, el elemento junto con el caballo más importante que tiene un gaucho. Es la herramienta, ¿no? La herramienta. Yo un poco me trae recuerdo a mi infancia, ¿no? Mi viejo criado en el campo, y él siempre tuvo cuchillos, y él me explicaba que el cuchillo, cuando trabajaba entre los animales, le servía de esto que vos decís, de herramienta, e incluso a veces para cortar viste, los alambres, para poder pasar la tropa de un lado a otro. Ah, claro. En caso de emergencia, digamos, sí, por ejemplo, de incendio en pastizal y todo eso. Mirá, claro. Ni hablar. Sarmiento, por ejemplo, dice que si el gaucho, por ejemplo, va y se quiere regalar una lengua de un animal, ¿no? Lo agarra al animal y le corta la lengua, y después lo deja al animal que se lo coman los bichos, digamos, ¿no? No sé, a mí me llama la atención porque para los que cocinamos un poco, la lengua necesita un hervor muy largo, digamos, no es una carne tierna para comer.
Pero sin embargo, bueno, él hace ese relato, así que a mí siempre me sorprendió mucho esa manera como que él lo cuenta, ¿no? Él, para mí, todo el tiempo lo está tratando como de degradar al gaucho, ¿no? Y entonces hace esas comparaciones y siempre son comparaciones exageradas, como que exagera algún rasgo que pudiera haber. Si es cierto que en el campo mataban un animal, por ejemplo las vísceras no se comían, eso va a ser posterior. Hay en el cuento, por ejemplo, de Esteban Echeverría, El Matadero, hay una parte donde hay una riña entre los negros y los animales por las tripas de la faena, digamos, que no se comía. Es como que lo muestra también. Esteban Echeverría era unitario y lo muestra de esa manera, ¿no? Es como despectivo, digamos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, estas eran las comparaciones más que quería hacer. Y lo que yo quería decir, después véanla la película, lo que quería decir también o agregar también, que al final de la película hay un claro vencedor y que es el muchacho que es de Buenos Aires, digamos, y con la chica que se le une a él, y no es de Buenos Aires, pero bueno, se pone bajo el paraguas de él. Y sin embargo, a pesar de que el otro protagonista, que es Cedrón, que es Abayay, digamos, se reconvierte, por decirlo de algún modo, en la última parte, él lo termina matando igual, con el cuchillo. Bueno, nada, esta digo, como película de época me pareció muy interesante para verla, teniendo en cuenta esto que comenté, digamos, ¿no es cierto? Que es una película muy sesgada, muy marcada, digamos, por una mirada clara que no es la del gaucho, precisamente. Al gaucho se lo muestra todo el tiempo como el gaucho malo, digamos, en esa película. Y bueno, no creo que haya sido así todo el tiempo en la historia. Claro, sí, sí. Sí, bueno, sí. Seguramente no fue así. Bueno, eso quiero decir porque si no parece como que se muestran muchos gauchos, uno peor que el otro, se los muestra, por ejemplo, cuando hay un punto que la chica se escapa, los gauchos están todos borrachos. Digo, se lo muestra al gaucho como esta mirada de Sarmiento, digamos, del gaucho malo, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? La mirada que tenía Sarmiento sobre los gauchos y los indios y su opinión particular. Sí, claro, claro. Es que yo la respeto, ya digo, desde el punto de vista literario, yo he leído mucho de Sarmiento, porque tiene muchos libros, Sarmiento es uno mejor que otro, pero hay que leerlo desde ese lugar, ¿no? Si uno le compra la otra parte, bueno, ya están ahí en un problema. Desde lo literario, ¿no? Yo desde lo literario asumo que es genial el tipo, para mí es genial, pero bueno, desde ese lugar. Por ejemplo, él cita a Víctor Hugo, Sarmiento cita a Víctor Hugo, que dice que el gaucho vive a caballo, trata, compra y vende a caballo, bebe, come, duerme y sueña a caballo. Es una cita de un texto de Víctor Hugo. Él lo cita porque evidentemente lo cree así o lo considera así, y fíjate que claramente el personaje de Abayay hace eso en la última parte, ¿no es cierto? No sé si te acordás de esa parte donde Abayay está todo el tiempo montado, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, nada, una película interesante, me pareció interesante comentarla, más que nada, no la película, sino para traer todo esto que tenía que ver con el gaucho, digamos, y con las cosas en la Pampa, ¿no es cierto? En la Pampa o en la provincia de Buenos Aires, no tanto la Pampa solamente. El gaucho sin duda que fue un desplazado de la urbanidad, y va a ser más desplazado todavía cuando empiece a venir, digamos, la parte nueva, digamos, la parte más moderna, la modernidad. El gaucho cada vez va a ser más desplazado. El gaucho va a ir retirándose y va a quedar casi como un personaje decorativo.
yo lo digo con respeto esto, ¿no es cierto? Porque en el interior sigue habiendo mucha gauchada. Yo conozco mucha gente de campo y he ido muchas veces a los eventos de campo porque me gustan mucho, pero hay que reconocer que es una tradición que se está reconvirtiendo porque el gaucho es visto como, digamos, como un personaje, no sé cuál es la palabra exactamente, pero como un personaje distinto, ¿no es cierto? Como que no es parte de esta sociedad. Claro, sí, sí. Yo nunca me olvido el Chaqueño Palavecino, que yo lo sigo del Chaqueño desde que empezó, desde que no lo conocía nadie, y él cuenta una anécdota de que cuando vino a Buenos Aires a verse con un productor, porque él ya en el interior tenía fama, y cuando vino a verse acá a Buenos Aires con un productor, el productor iba por una vereda y él por la vereda de enfrente, porque él iba vestido de gaucho, viste cómo anda, él canta como vestido de gaucho, digamos, a su manera, y dice que, lo cuenta él eso, que el productor iba por la vereda de enfrente porque le daba vergüenza ir caminando con él, que el tipo iba vestido de gaucho con el poncho salteño, así que, bueno, nada, es un personaje, el gaucho es un personaje que fue corriéndose y lamentablemente quedó como un atractivo, hasta casi turístico, porque cuando vienen los turistas de afuera, en muchos lugares se disfrazan de gauchos para hacerles un espectáculo, para darles, digamos, al de afuera, al turista, un espectáculo gauchesco, como vendiendo que ese es el, digamos... Vos sabés que en la Reja yo tenía una profesora conocida, ¿viste? Sí. Y el hijo se casaba con una norteamericana, creo que de Miami, la chica. Sí. Y en el casamiento la chica pidió, o sea, que un asador, pero que sea un gaucho. Y fuimos con mi suegro nosotros y bueno, mi suegro llevó las pichas de gaucho que no eran, viste, esa ornamentación que se usa en la fiesta. Él tenía las pichas de laburo. Sí, claro. Un gaucho de verdad. ¿Vos sabés la cantidad de fotos que se sacó esa chica con mi suegro al lado del asador? Porque claro, tenía un gaucho de la Pampa. Decía mi suegro era como los gauchos que pintaba Molina Campo, así con barigos y todo eso. Entonces, bueno, ¿sabés la foto que se sacó esa chica? Tenía un gaucho. Mirá vos. Claro, ve ahí tenés Molina Campos, por ejemplo. Molina Campos pintaba acá en Cascallares, tenía la estancia en Cascallares, Molina Campos. Y Molina Campos, bueno, hacía las pinturas que después se la compró Alpargatas, que era una firma muy famosa, y bueno, emparentada con lo gauchesco, le compra las pinturas a Molina Campos, que yo no sé si tuvieron oportunidad de ver las pinturas de Molina Campos, las originales, son realmente obras de arte, son una cosa impresionante. Estaban en el Museo de Moreno, que mantiene ahí en la calle Güemes, y ahora ya está cerrado el museo, Güemes y Victorica. Y lamentablemente la mujer de él, bueno, fue vendiendo de a una las obras para mantener el museo, sin apoyo oficial, ¿no es cierto? Y cuando vino Walt Disney a la Argentina, a él lo llevó contratado a Estados Unidos porque Walt Disney quería hacer una serie gauchesca. Y bueno, y él hizo muchos trabajos porque él quería vestir una especie de tribilín, un personaje tribilín lo quería vestir de gaucho. Y de hecho hicieron... Un dibujito, me acuerdo. Claro. Hay un capítulo de Walt Disneylandia, no me acuerdo cómo se llamaba, que viene a Argentina, y me acuerdo que Tribilín habían hecho el dibujito disfrazado de gaucho. Claro, bueno, toda esa secuencia, digamos, es de Molina Campos, que estuvo trabajando allá mucho tiempo, y en el museo estaba las hojas con los dibujos y las firmas de todos los dibujantes de Disney cuando le hicieron la despedida, porque él se venía para Buenos Aires. Evidentemente tuvieron diferencias de mirada con Walt Disney. Y entonces Molina Campos se vino para Buenos Aires. Y bueno, y ahí estaba todas las dedicatorias que le hacían en inglés, por supuesto, ¿no es cierto? Y algunos con dibujitos de todos los que habían trabajado con él en Disney. Así que fíjense el gaucho argentino.